Hola amigos y amigas, el día de hoy quiero hablar acerca de la generación traslapada o contemporánea como la llaman los testigos de Jehová. ¿Qué es realmente esta generación traslapada? ¿Es bíblica? ¿Realmente está correcta la explicación de los testigos de Jehová sobre la generación traslapada? ¿Existe la generación traslapada en la Biblia? Bueno, la verdad es que es un tema un poco confuso si se toma desde una sola perspectiva. Para entenderlo hay que tomar algunos puntos de vista interesantes, leer algunas partes de la Biblia y también ver si las fechas que los testigos de Jehová utilizan para crearse esta película de la generación traslapada realmente son fechas verdaderas que utilizan los historiadores. Porque como ex testigo de Jehová, lo digo por experiencia, teníamos la costumbre de tomar cualquier pedazo de la atalaya como si fuese, bueno, la National Geographic la que hubiese hecho la investigación. Pero realmente las cosas no son así como creíamos y hoy lo vamos a analizar de una forma también respetuosa. Sea como sea, los testigos de Jehová tienen sus creencias, aunque yo no las comparto ahora, alguna vez fui testigo de Jehová, entonces vamos a hacerlo desde un punto de vista un poco ecuánime, ¿verdad? Bueno amigos, el punto sería, me encontré aquí una breve explicación de qué es la generación traslapada. Esta es la versión de los testigos de Jehová de la explicación. Vamos a escuchar un poco la explicación, vamos a irla comentando y luego vamos a leer algunas partes de la Biblia para iluminarnos al respecto y ver si realmente esto es algo bíblico. ¿Les gustaría entender con mayor facilidad este punto de la generación? Una forma sencilla de explicarlo es tomar como base al hermano Fred W. Franz. En la gráfica aparece como FWF. Como dijimos antes, el hermano Franz nació. Vamos a dar una explicación rápida de qué es lo que está diciendo aquí el testigo de Jehová para que ustedes tengan una idea de lo que ellos hablan. Por ejemplo, para ellos la generación traslapada, bueno, la generación que vería el fin, primero pongámoslo así, porque esto de la generación traslapada es nuevo. Ellos creían antes que, por ejemplo, los ungidos que vivieron en 1914 no morirían antes de ver el fin del mundo. O sea que si, por ejemplo, este Fran del que están hablando nació en el 93, pero digamos fue ungido en esta misma fecha, parecido a 1914, entonces, por ejemplo, esta generación de él no pasaría antes de que llegara el fin. Lo que pasa es que ahora hicieron la generación traslapada y se están inventando estas cosas porque ya no les dan los años. O sea, nadie de 1914 o por ahí va a estar vivo hoy en el 2022. Entonces, la teoría de ellos de que estas personas que vivieron en 1914 verían el fin, ya no va a pasar. Entonces, ya no existe nadie de esa época. Entonces, se les acabó la teoría. Y para poder mantenerla y no decir que se equivocaron, entonces inventaron esto de la generación traslapada. Que es que las personas, la generación no termina solo con esas personas, sino con los que conocieron a esas personas. Por ejemplo, cualquier amigo de este Frank que vivió con él en esta época, aún formaría parte de la generación que vería el fin. Y eso es lo que llaman la generación traslapada. O sea, es una gimnasia mental increíble la que hacen para que tratar de mantener este asunto de la generación que vería el fin. Y el asunto es que prácticamente las doctrinas más importantes de ellos están basadas en este conocimiento. En el conocimiento de que 1914 es una fecha mágica, es una fecha súper importante. Entonces no pueden desechar esta teoría. En 1893. Se bautizó en noviembre de 1913. De modo que en 1914, como ungido del Señor, vio la señal y comprendió lo que ésta significaba. El hermano Franz vivió muchos años. La señal de la que habla, supuestamente eso lo vamos a ver también ahora a continuación, es que ellos creen que en 1914 se cumple una profecía que Jesús dijo en Mateo 24. Entonces, esta profecía era la que iba a marcar el principio de esa generación que vería el fin. Entonces, eso es la señal que él dice que el hermano Frank vio. Cosa que vamos a ver a continuación si realmente es bíblico y es como ellos dicen. Pero más o menos por ahí anda la cosa. Entonces, en 1914 prácticamente es donde iniciaría la generación que vería el fin, según los testigos de Jehová. ¿Cómo sacaron esta fecha de 1914? Bueno, esto lo sacaron basado en una profecía de Daniel, que también vamos a ver pronto. Pero realmente las fechas que utilizan ni siquiera son bíblicas en realidad. Ni siquiera son históricas, pongámoslo así. Por ejemplo, para sacar esta fecha de 1914, que es la cronología que ellos usan, podemos ver que ellos se basan en la profecía de Daniel. Bueno, aquí podemos ver que esto es, que indica la cronología bíblica sobre el año de 1914. Por ejemplo, ellos se basan en la profecía de Daniel
de los 7 tiempos, vamos a ver para que ustedes vean, y utilizan como fecha de arranque la caída de Jerusalén, que ellos dicen que fue el 607 antes de Cristo. Ellos dicen que esta es la fecha que cayó Jerusalén. Pero realmente la mayoría de historiadores, disculpen, no usa esta fecha. Creo que existe solo uno que dice que es en esta fecha, pero la gran mayoría de expertos dicen, lógico, ellos usan la fecha que más les conviene, para que les dé el año que quieren, que es 1914. Pero como podemos ver, por ejemplo, la National Geographic dice que Jerusalén quedó arrasada en el 587 antes de Cristo, no en el 607. O sea que y la mayoría de historiadores ponen fechas similares a esta, 587, 586. Varían por un año o cosas así por el estilo. Pero para nada utilizan el 607 que dicen los testigos de Jehová. O sea que ya solo por ahí toda la teoría esta se les cae por completo. Vamos a continuar. Terminó su servicio en la tierra a los 99 años, en 1992. ¿Conoce usted a muchos que ya fueran ungidos en 1914 y que vivieran más que el hermano Franz? Quizás haya habido algunos, pero no muchos. O sea, técnicamente lo que está diciendo es que toda la gente de 1914, de esa generación, ya no existe. Entonces la teoría de ellos de que en 1914 marcaría el inicio de la generación que vería el fin, ya no la pueden mantener. Entonces inventaron la generación traslapada, que prácticamente es, así en palabras sencillas, que la generación no termina con esas personas, sino que termina con las personas que conocieron a esas personas. O sea, ellos. Por ejemplo, él dice ser uno de la generación traslapada, porque él conoció, cuando él era joven, al hermano Frank, ya bastante viejito. Entonces, él forma parte de la generación, porque él fue un ungido que conoció a uno de los primeros ungidos. O sea, en palabras simples, la generación traslapada es la segunda oleada o camada de ungidos de los testigos de Jehová, para ponerlo así. Que estos posiblemente, como ya están mayores, aguantarán unos 15 o 20 años más esta teoría. Si no llega al fin en esa época, entonces ya no tendrían que inventarse una tercera generación traslapada. Bueno, ahora vamos a ver los textos bíblicos. Ya entendimos que es la generación traslapada de la que hablan los testigos. Si oyen música de fondo como ranchera cristiana, no soy yo, es que el vecino la pone. El vecino es evangélico, entonces pone como rancheras cristianas. Bueno, el punto es que ellos se basan en, por ejemplo, en Mateo 24 y en Marcos 13 y Lucas 21, que son los evangelios que hablan acerca de esto. Por ejemplo, en estos evangelios Jesús habla acerca de los últimos días, habla del fin de todas las cosas que vendrán. Entonces, en una parte que vamos a leer a continuación, Jesús vuelve a mencionar la profecía de Daniel, en medio de que está hablando de los últimos días. De esta forma es que los testigos de Jehová enlazan las cosas para crearse un segundo cumplimiento de la profecía de Daniel. No digo que no esté Jesús usándolo también para hablar de un segundo cumplimiento. Puede ser, algunos dicen que no, otros dicen que sí. Pero el punto es que las fechas de los testigos de Jehová no cuadran, sinceramente. Ese sería tal vez el punto principal. Bueno, vamos a hablar. Por eso es que no les da ni la última generación. O sea, con sus cálculos ya esa generación murió hace años. Entonces, es súper obvio que la interpretación que tienen está malísima. Bueno, vamos a leerlo a continuación para que ustedes se den una idea. Ahí disculpen la lectura porque la verdad es que tengo dislexia y me cuesta bastante leer así de seguido. Por ejemplo, dice señales antes del fin del mundo. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo: Mirad, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá prestes, y habrá hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Como podemos notar, Jesús aquí está hablando de los últimos acontecimientos. Una cosa que me llama bastante la atención es que, por ejemplo, yo creía mucho en los testigos de Jehová por la fecha de 1914, porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible que exactamente la predicción de los testigos de Jehová en sus cuentas cayera la Primera Guerra Mundial? Bueno, después me di cuenta que realmente las fechas no cuadraban y que en esa época los testigos de Jehová lo que estaban prediciendo era el fin del mundo. Predicaban el fin del mundo para esa época. Ellos no creían esto de las generaciones ni nada. Pensaban que ese era el fin. Cosa bastante curiosa porque al final de este capítulo de Mateo,
Jesús nos dice claramente varias advertencias de que estemos atentos, de que no bajemos la guardia, pero que el día y la hora no lo sabe nadie, solo Dios, ni Él ni los ángeles del cielo. Entonces me parece curioso que Jesús nos hace bastante, o recalca bastante el asunto de que no nos, ¿cómo podríamos decir? No nos enfoquemos en tratar de averiguar el día porque no hay forma. Y los testigos de Jehová lo hacen una y otra vez. Se pasan todo el tiempo tratando de averiguar el día, el año, cuando la Biblia nos advierte claramente que nadie lo sabe. O sea, realmente todas estas advertencias de Jesús son para que no bajemos la guardia. Si se leen el capítulo completo lo verán. En ningún momento nos está dando pistas para que descubramos cuándo es. Lo que pasa es que los testigos de Jehová, como realmente no son la religión verdadera como ellos dicen ser, se enfatizan sus esfuerzos en lo contrario a lo que Jesús está tratando de explicar en este capítulo. Entonces os entregaré esa tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo considero realmente que el evangelio de Jesús ha sido predicado técnicamente en todo el mundo hace muchos años, en realidad. Lo que hacen los testigos de Jehová, que se basan en esto para decir que ellos son la religión verdadera, que son los únicos que predican, no creo que aplique. Primero, que predican muchas doctrinas que son falsas, y segundo, que la mayoría del evangelio se extendió por todo el mundo sin necesidad de los testigos de Jehová. Esta es la parte que utilizan los testigos de Jehová para el versículo 15, para crearse toda esta película de la generación traslapada. Muchos piensan que esta parte de la Biblia, de hecho, habla de acontecimientos que iban a suceder ahí, cerquita de la época. Y que Jesús habló tanto de lo que iba a suceder en ese momento, que era esto, como de lo que iba a suceder en el futuro. O sea, era una mezcla de las dos cosas. Realmente yo no estoy completamente de acuerdo con esta teoría, pero no la descarto. Por tanto, cuando veáis en un lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Creo que esta parte es muy importante, porque creo que los testigos de Jehová creen también. Esta parte no se la dicen como a todos los testigos de Jehová, no la explican mucho porque puede crear confusión, que Jesús vino ya. Vino como en el 29 o en el 28 y nombró al cuerpo gobernante. Cosa que no tiene sentido, más bien se parece más a esto que habla Jesús de que no creamos de falsos cristos que se levantarán, o cuando nos digan Cristo estuvo aquí o estuvo allá, porque la Biblia nos dice muy claramente que la venida de Cristo es definitiva. O sea, Cristo va a venir para acabar con el mundo que conocemos y crear un nuevo mundo, y llevarse a muchas personas al cielo también. Creo que a la gran mayoría. En todo momento yo lo que sí creo y lo que he entendido de leyendo la Biblia después de dejar a los testigos es que la resurrección será de justos e injustos, y creo que realmente a los que se les puede dar una oportunidad en la tierra va a ser a los injustos. Creo que los justos irán al cielo, es realmente lo que he entendido. Aquí se habla de la venida del Hijo del Hombre.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Como podemos ver, la Biblia nos menciona que la llegada de Jesús va a ser algo contundente, algo que todo el mundo notará y que todos se darán cuenta, no de un simple rumor de me dijeron, mira que Jesús vino, pero nadie más se dio cuenta, solo nosotros. No. La venida de Jesús va a ser con bombos y platillos, como dice el mismo texto. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este es el texto exacto que usan los testigos de Jehová. Como podemos ver, sí habla de que una generación no pasará, pero realmente habla de un montón de sucesos, de estrellas, de cosas, de profecías. O sea, realmente no sabemos exactamente cuándo empieza esa generación. Podría ser que esté hablando de la generación final, pero no da una fecha de inicio ni una pista para sacar cuál es esta generación final. ¿Podría ser nuestra generación? Yo creo más que sea la nuestra tal vez, o la que sigue, pero realmente no hay cómo saberlo. Los testigos de Jehová están jugando a los profetas con estas interpretaciones y erróneas de feria. Por eso es que la Biblia nos dice que no debemos temer a los falsos profetas. Cuando un profeta dice algo y eso no se cumple, no debemos temer a esos profetas porque son falsos. Todo lo que venga de nuestro amoroso Dios Jehová no va a necesitar un parche o un remiendo con los años. O sea, sus profecías se cumplen al pie de la letra. Ahora veamos lo más importante, lo que dice el versículo 36. Creo que aquí está la clave de todo esto. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Jesús dice muy claro que nadie lo sabe, ni Él, solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán todos en el campo, y uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de mirar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es muy claro y entendible que Jesús no nos quiere dar pistas de cuándo va a ser esto. Simplemente habla de las señales del fin, pero no nos dice que haya una fórmula matemática para que nosotros saquemos el día. De hecho, nos dice que ni busquemos porque no la vamos a encontrar. Al decirnos que ni los ángeles del cielo ni Él, que son seres superiores, saben cuándo será el día del fin, ¿cómo vamos a saberlo nosotros con cálculos? Ese es el más grande tal vez pecado y error que cometen los testigos de Jehová y engañan a mucha gente. ¿Cuántas personas han vendido sus casas, sus propiedades? Se han quedado en la calle porque creían que los testigos de Jehová sabían el día del fin. ¿Cuántas veces han pronosticado el fin los testigos de Jehová y se han equivocado? O sea, ¿creen ustedes que los ungidos y elegidos de Dios harían estas cosas? Es realmente una pregunta que deberíamos hacernos desde el fondo de nuestro corazón para aquellos que todavía sean testigos de Jehová. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no sepa y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de sus dientes. Este es el otro texto, uno de tantos que utilizan para autonombrarse el esclavo fiel y prudente. Realmente este texto, para mí, lo que da a entender, o a las personas que se refiere, es aquellas
que se dedican a pastorear el pueblo de Dios desde el tiempo de los apóstoles. O sea, cualquiera que se dedique a enseñar a las personas, a dar conocimiento que ha adquirido gracias al Espíritu Santo, esa persona es uno de estos siervos fieles y prudentes de los que se habla. Y se habla que Jesús los nombró cuando se fue y que los castigará o recompensará cuando regrese, o sea, cuando regrese en toda su gloria. Nunca se habla de que esta parte de la Biblia, que él iba a venir a medio camino a hacer una visita relámpago a nombrarlos, como dicen los testigos de Jehová. Esto es totalmente inventado y no es bíblico. Bueno amigos, este era un breve análisis, espero que les haya gustado, al final siempre se hizo bastante largo. Como siempre un saludo y nos vemos en un próximo video.